Bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar la mesa 5 de esta jornada. Eh, Hay en esta mesa una serie de trabajos sobre enseñanza y aprendizaje de la argumentación. Comenzaremos con el profesor Jordi Valverdú de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él nos va a presentar una ponencia titulada Aprovechando ChatGPT en la pedagogía del pensamiento crítico, navegando los desafíos en el paisaje retórico digital. Lo escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ah, Voy a conectar si todo es correcto. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. De acuerdo. Bueno, el interés de esta conferencia no es un interés oportunista en cosas que acaban de aparecer ahora mismo a nivel tecnológico en relación con el uso de nuevas herramientas en la argumentación, sino con un interés genuino en la propia argumentación humana que creo que tiene una extensión y unas variaciones muy interesantes a través de estas nuevas tecnologías. Bueno, quiero partir de un hecho, que es que nuestros alumnos, y especialmente los buenos, ya utilizan esta herramienta o este grupo de herramientas de inteligencia artificial generativa para sus diversas tareas. Esto es una obviedad. Ah, es un hecho que ya no se puede ni contestar ni controlar, de manera que nos conlleva algunas reflexiones genéricas sobre nuestras prácticas en argumentación. Otro hecho que va de la mano con este es que esta nueva inteligencia artificial generativa, esta última revolución, porque hasta hace muy poco no tenía la capacidad ni el éxito operativo que tiene en estos momentos desde hace solo un año. La gran revolución es que permite trabajar con lenguaje natural. Hasta hace muy poco tendrías que tener conocimientos de computación para interactuar con sistemas computacionales, con bases de datos, con lingüística, análisis lingüístico computacional. Entonces, esto es un gran cambio que también implica una reflexión sobre el uso de estas herramientas para el desarrollo de argumentos científicos y filosóficos. Y el tercer hecho es que no va a servir de nada prohibirla, porque esto ya está en marcha, esto ya no tiene ningún tipo de marcha atrás, no hay ninguna posibilidad de considerar que esto no va a continuar como está ahora, sino que incluso va a ir mucho más allá en las capacidades, en las posibilidades de utilizar estas tecnologías. Del mismo modo que tampoco nos planteamos prohibir, lo que sé, otros tipos de tecnologías que ya forman parte de nuestras vidas y ayudan a desarrollar nuestra actividad e incluso a modificarla. No nos vamos a poner antitecnológicos ni esencialistas, y me remito, no sé, a la Carta Séptima de Platón, hablando en contra de la escritura y los libros como fundamento del conocimiento, porque hacen que olvidemos el conocimiento. Nada, ninguno de los retos que genera la inteligencia artificial hoy en día plantean que sean un peligro para el desarrollo de procesos argumentativos más potentes. De hecho, si lo pensamos bien, dentro de este nuevo paradigma de las ciencias cognitivas e incluso epistémicas, el de las cuatro es cuando se habla de la mente extendida, la mente cosificada, inactiva, siempre se habla de lo mismo, de estas herramientas que permiten a la mente pensar y desarrollar formas más complejas de conocimiento. Hasta hace muy poco, todos estos nuevos tipos de actividades se hacían con soporte de sistemas computacionales para los cuales necesitabas tener conocimientos de programación. En estos momentos esta barrera ha caído y está al alcance de cualquier persona la utilización de estos sistemas potentes para análisis de datos de todo tipo y evidentemente también los argumentativos. De manera que realmente es una revolución que nos estamos encontrando. Esto va de la mano de estos grandes modelos de lenguaje que han aparecido recientemente, el más famoso y el que he utilizado como bandera de mis reflexiones ChatGPT, pero tenemos más, Llama 2 o BART o Antrópico, hay diversos y van apareciendo y van a ir evolucionando a medida que pase el tiempo, porque esto es una revolución
desarrollada por empresas privadas con un gran interés por generar más beneficios y sus beneficios van de la mano de la implementación de estas tecnologías y de nuestro uso de estas tecnologías. Estas tecnologías han cambiado radicalmente la forma en la cual estábamos inmersos en el paradigma incluso de capitalismo epistémico, ha roto o está rompiendo el tipo de publicaciones académicas que se estaban generando para bien y para mal. No soy negativo, no soy distópico en este sentido. O, por ejemplo, en la redacción de becas o incluso en el desarrollo de revisión de interpares de textos, que es algo que es bastante nuevo y es bastante potente al mismo tiempo. Y siempre tenerlo en mente que no estamos hablando de picaresca ni estamos hablando de disfunciones, sino de nuevos usos y nuevos cambios en el desarrollo de estas tecnologías. Reacciones educativas, donde las hay, porque yo creo que hay como un atoramiento, algo así como una sensación de esto nos ha sobrepasado y porque ha ido demasiado rápido. Ha habido pocas oficialmente. Recuerdo que este julio las 24 universidades del Grupo Russell en el Reino Unido decidieron que era obligatorio el uso de inteligencia artificial generativa en todos los niveles de aprendizaje y docencia de sus sistemas educativos porque es el motor de cambio de la nueva sociedad del conocimiento. De manera que si directamente se suben al carro. Mientras otros lugares todavía están discutiendo, lo tenemos que prohibir, es malo, nos van a engañar los alumnos. Bueno, hay toda una reflexión en relación a cómo evaluamos sus competencias. En mi caso, también coincide con un curso que imparte hace años, un curso internacional en mi universidad sobre critical thinking, en el cual pues hasta hace muy poco utilizaba herramientas estándar, pero por ejemplo este verano ya incorporé sesiones específicas de desarrollo de pensamiento crítico utilizando ChatGPT o inteligencia artificial generativa, que es algo que es realmente interesante. Lo que es interesante es también advertir que la mayor parte de alumnos ya utilizaban ChatGPT procediendo de muchos saberes y carreras diferentes, pero no en el desarrollo de argumentos o la escritura de argumentos argumentativos. Desde mi punto de vista es útil por muchas razones este tipo de tecnologías, lo que se llama el prompting, el desarrollo como de preguntas, ¿no? O peticiones al sistema. Le he puesto algo así como un paralelismo con una visión socrática 2.0 o una mayéutica electrónica. Al fin y al cabo, es necesario tener un lenguaje muy preciso, saber hacer las preguntas correctas para que el sistema nos dé respuestas correctas, porque es un sistema que no tienen, estos sistemas no tienen ningún tipo de intencionalidad ni de capacidad de pensamiento complejo. Lo que tienen es la capacidad de generar esto a través de tus propias preguntas. De manera que, en este sentido, la capacidad crítica del alumno continúa siendo la misma, es necesaria la formación clásica en las ideas fundamentales de redacción, de estudio de estructuras, de estudio de falacias, de estudio de formas argumentativas, porque cuanto más compleja es la petición, el diseño del prompting, la ingeniería del prompting, más correcta será la cantidad de resultados que este sistema nos pueda proporcionar. Si no, simplemente nos dará obviedades o cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Hay otro elemento en el cual esta inteligencia artificial generativa es extremadamente útil, que es la generación de contraargumentos, el análisis de los propios sesgos, de las múltiples perspectivas, de las ideas audaces que tal vez nos atrevemos, la exploración de argumentos que pudieran encontrar fallas en nuestros propios argumentos, que es algo que desde un punto de vista de la formalidad, cuando utilizamos lenguajes naturales es muy complejo. Tendemos a pensar que nuestra estructura argumentativa es correcta porque concebimos que su estructura es correcta, aunque no hemos hecho una reducción lógica de estos argumentos, como una fórmula de lógica ah, atómica en la cual todo realmente esté en una cadena completa y ordenada de instrucciones
y resultados finales. De manera que es muy útil la utilización de esos sistemas para el análisis de posibles visiones alternativas a las que estamos desarrollando, también para la exploración de nuevos datos, de nuevas ideas, para hacer lluvias de ideas con la máquina, debates con estos sistemas, el desarrollo de experimentos mentales a tiempo real, con muchas variaciones, la capacidad de introducir muchísimas variables en estos procesos. Estos sistemas son muy completos y permiten reflexionar utilizando muchas variables, ah, con una precisión muy elevada y al mismo tiempo estudiando las estructuras formales mediante las cuales queremos desarrollar nuestro argumento, porque todo esto se puede utilizar a través de esta ingeniería de peticiones, ¿no? Del prompting. Y finalmente, otro aspecto muy importante es el refinamiento, es decir, cuando ya tenemos nuestro argumento, la posibilidad de filtrar y volver a filtrar y volver a hacer como algo así como un escanciamiento y un proceso de ir depurando más y más y más nuestros sistemas formales a través de la explicitación de elementos formales, de elementos estructurales, de argumentos lingüísticos, estilísticos, con una velocidad bastante pasmosa y con una precisión realmente elevada. Si otra vez sabes lo que estás haciendo y sabes pedir lo que quieres. El quid de la cuestión continúa siendo que el que no sabe no puede pedir. Y esto es algo que ah, mucha gente todavía no ha entendido con la inteligencia artificial generativa. O sea, incluso muchos docentes se piensan que simplemente el sistema lo va a hacer todo. Va a hacer todo si le pides cosas muy simples. Cuanto más compleja sea la pregunta, menos fácil será la obtención de una respuesta compleja. De manera que hay diversos retos. El primero, saber preguntar al sistema. Ah, yo en estos momentos equiparo la inteligencia artificial generativa con lo que se denominaba en psicología en el siglo XIX con los idiots savants. Esos son sistemas con una gran cantidad de datos, con una gran cantidad de posibilidad de unir puntos entre estos datos, pero no generan nada por sí misma. Nosotros somos las personas que tenemos que llevar estos argumentos a buen puerto. De manera que esto es un libro del año 87 que es muy divertido, que dice, peligro de que la computadora nos convierta en robot. No, no existe. Y con la inteligencia artificial generativa, pues tampoco existe. Que piense por nosotros, pues tampoco es posible, porque no piensan por nosotros. Nosotros tenemos que exigir y delimitar los caminos por los cuales esos sistemas tienen que ir. De manera que lo importante es la pregunta, es decir, el aspecto filosófico y estructural de en qué nos enfrentamos a nivel tanto de gestión de conocimiento como de enseñamiento y evaluación de conocimiento, pasa por lo mismo que pasaba siempre, con la capacidad de generar buenas preguntas y el análisis de respuestas. Al fin y al cabo, podríamos considerar que desde un punto de vista incluso formal, podríamos considerar que la historia de la filosofía es como un repositorio inmenso de preguntas muy profundas, para las cuales se han explorado diversos tipos de respuestas. Normalmente la mayor parte de ellas son erróneas o no son funcionales en cualquier tipo de contexto social, político, y histórico y geográfico, pero a pesar de ello son lo mejor que tenemos. De manera que la búsqueda de respuestas a través de este razonamiento riguroso, utilizando esta gran base de datos, es lo que todavía creo yo que continúa dando sentido a la presencia de la filosofía en la inteligencia artificial, incluso en la generativa. De manera que al fin y al cabo continuamos haciendo lo mismo, saber hacer las preguntas correctas, simplemente aumentando la cantidad de variables y la cantidad de datos con las cuales podemos trabajar. El reto segundo, que a mucha gente le preocupa, es saber comprobar. Una de las revoluciones que asistimos como docentes es ah, poder evaluar a nuestros estudiantes. Está claro que si no hacemos un cambio en cómo diseñamos las competencias es decir, que entendemos cómo se adquieren las competencias, simplemente haciendo lo mismo que hacíamos hasta ahora, pues evidentemente nos van a dar libre por gato. Tenemos que entender los sesgos de la inteligencia artificial, los culturales, los formales, es decir, solo alguien que no haya trabajado con estos sistemas puede pensar
que estos sistemas no se van a equivocar. Este es otro ejemplo de este libro de enseñamiento de computadoras para niños, otra vez erróneo. La persona se equivoca, la máquina no. Pues no es cierto. Cuanto más complejos son estos sistemas, más se equivocan. Hay sesgos inherentes a su propia estructura formal. Por ejemplo, la alucinación de datos. Se ha llegado a la conclusión en estos momentos que no es posible revertirla. Hay incluso otros problemas, otros sesgos que van a irse sumando, como por ejemplo el de canibalismo de datos, una vez el propio sistema se retroalimente con todos estos datos que ya son erróneos. Mira que otra vez una formación correcta permite trabajar con estos sistemas. Si no sabes qué preguntas y no sabes evaluar las respuestas, este sistema te puede llevar, estos sistemas te pueden llevar a lugares bastante peligrosos y seguramente erróneos. De manera que no estamos en manos de una inteligencia artificial todopoderosa, sino continuamos necesitando de la capacidad de discernimiento de personas bien formadas con una capacidad de analizar lo que están encontrando, porque luego hay incluso la posibilidad que si trabajas intensamente con estos sistemas, de demostrarle al sistema que algo que te ha dicho, incluso argumentativamente, es falso, porque no lo ha hecho correctamente. Es decir, ha habido un error en su propio proceso formal, que puede suceder. Y la máquina lo admite, no tiene ningún problema. Y es bastante interesante esto. Por lo tanto, otro de los retos implícitos es saber pensar críticamente. Es decir, no entrar en lo que sería, pues, yo me dejo y pensar que estos sistemas funcionan bien y yo simplemente, pues, le voy a pedir, me lo va a hacer, ¿no? Es que hay gente que incluso cuando apareció la inteligencia artificial generativa parecía que esto era como un buffet libre y yo iba a entrar, escríbeme un libro, un artículo sobre Kripke, ¿no? Y lo voy a enviar a Erkennis. Pues no, esto no funciona así. Intentadlo si queréis, pero no os va a salir nada interesante y evidentemente mucho menos como para enviarlo a una revista buena. Por lo tanto, sí que hay algunos retos implícitos en un mal uso o en un uso deficiente de estas tecnologías y también en la pérdida de una visión macro de qué son estos sistemas. Para empezar, lo que es lo que yo he denominado aquí, parafraseando ah, la clásica idea de la vanidad, ah, hablando de banalidad del pensamiento. Es decir, en este momento cualquiera puede pensar y puede pensar desde un punto de vista un poco más complejo, generando textos un poco más complejos argumentativamente. Pues parece que sí, pero en realidad no, porque si no sabe hacer buenas preguntas, no sabe acotar correctamente, no sabe decidir qué estructuras le interesan y qué no puede comprobar lo que se está generando. Es decir, las alucinaciones son de alto nivel. Lo que va a suceder es que va a ser un desastre. En segundo lugar, una cosa muy, muy, muy importante, creo yo, es que todos estos sistemas es la primera vez en la historia de la ciencia y el conocimiento, y lo digo como antiguo experto en mis inicios, como filósofo de la tecnología y con un interés muy profundo, incluso hoy en día en historia de la ciencia, nunca ha habido un momento histórico en el cual la punta de lanza de una tecnología esté en manos de una empresa privada. Y hoy en día es lo que está sucediendo. La inteligencia artificial más potente, la inteligencia artificial generativa, pertenece a empresas privadas que tienen intereses muy concretos y que introducen sus sesgos en la forma de funcionar de estos sistemas. Esto se puede preguntar, esto no se puede preguntar, hasta aquí te voy a responder, estas cosas sí, estas cosas no. Y esto es algo nuevo, es decir, sí que te puedes descargar, hay versiones a código abierto, te las puedes descargar, pero ya estás hablando de otra cosa, vuelve a ser la necesidad de generar tu propio sistema, entrenarlo, darle datos que no tienes, porque justamente estos sistemas funcionan muy bien porque tienen más datos que nadie y los pueden utilizar, por eso son tan eficientes. De manera que, al fin y al cabo, estamos hablando y pensando, y hay gente que ya estamos pensando y trabajando con herramientas que son herramientas empresariales, que no están interesadas en el conocimiento ni en la verdad, sino que están interesadas en los resultados trimestrales de beneficios de la empresa. De manera que, en cierto modo, si todo el mundo utiliza con poco espíritu crítico estas herramientas, puede llevar a una uniformización del pensamiento, a que estas herramientas condicionen cómo y qué vamos a poder pensar, porque pueden tener constricciones en el propio diseño de su utilización. Que esto me ha llevado a mí a jugando un poco otra vez con cosas que ya existían cuando se hablaba, por ejemplo, en los 90, la McDonaldización de la sociedad en sociología
de la ciencia, en sociología, en la marginalización de las ideas. Es decir, si no somos capaces de introducir una variable crítica en el desarrollo de estos argumentos, incluso con el soporte de inteligencia artificial, podemos caer en pensar simplemente lo que estos sistemas nos puedan dejar pensar y en las estructuras que estos sistemas nos puedan aportar. Para ir finalizando, también quiero sugerir, porque bueno, tampoco se trata ahora de hablar largo y tendido, sino simplemente de plantear a partir de esta experiencia muy reciente, esto es una revolución que estamos viviendo, hay gente que padeciendo, puede entender que hay mucha gente que no sabía qué hacer porque se tiene que reformar profundamente los sistemas docentes y de aprendizaje y laborales incluso. Hay diversas cosas interesantes en el uso de esta inteligencia artificial generativa. Creo que permite desarrollar un pensamiento crítico realmente a través de estas tutorías virtuales, con estos sistemas que te hacen como de coach, que se pueden personalizar con técnicas de ingeniería y de programación para que se adecúen a nuestros intereses corporativos, de nuestras universidades, de nuestras disciplinas, de nuestros campos teóricos. Creo que al mismo tiempo permite un trabajo realmente de mejora de pensamiento crítico en aprendizaje de idiomas utilizando estos sistemas. Incluso hoy en día funcionan mejor en inglés que en otros idiomas. Trabajan muy bien en muchos idiomas, pero la plataforma sobre la cual tienen más datos es el inglés, de manera que, bueno, exigen una aproximación a, a este idioma. Al mismo tiempo, son unos grandes asistentes en la escritura creativa, realmente permiten generar textos con más calidad, con más profundidad, con una mejor definición, con una mejor tonicidad, una estructura mucho más coherente, que es algo que cuesta mucho, incluso en textos largos es muy difícil tener tener claro que se está manteniendo una calidad argumentativa. Pensemos en tesinas, en tesis doctorales que sí, que a grandes rasgos es evidente, pero a medida que vamos sumando páginas, a veces esto se va diluyendo y cuesta un poco. Con estos sistemas es muy fácil identificar los puntos críticos. Al mismo tiempo, y esto ya empiezan a existir ah, simuladores de debates con autores específicos de la historia de la filosofía que están ya digitalizados completamente, para los cuales podemos generar diálogos para la reflexión crítica. También nos pueden ayudar en la ayuda de programación y asistencia en codificación para la gente que tenga intereses mucho más aplicados de filosofía experimental utilizando sistemas computacionales. Sé que es una área más avanzada, pero existe. También la posibilidad de generar diálogos filosóficos al explorar conceptos con estos sistemas que tienen unas bases de datos muy elevadas. No estamos hablando simplemente de leer una Wikipedia, sino de entablar diálogos muy técnicos. Insisto, si se hacen preguntas bien fundamentadas y se dan los prompts correctos y los datos correctos, estos sistemas son capaces de llegar a debates bastante técnicos sobre conceptos filosóficos profundos, y esto es realmente interesante, y permite hacerlo de una forma de tú a tú muy directa, muy rápida. Es como ir a 200 congresos al año, pero en 3 días, si quieres, y quieres hacer el esfuerzo. De manera que nos permite desarrollar tanto preguntas como respuestas mucho más técnicas. También explorar nuestras propias habilidades de comunicación, solicitando mejoras, analizando lo que se ha generado o no, o en nuestros alumnos, evidentemente. Yo esto lo estoy pensando siempre desde una perspectiva educativa y autoformativa también. Es decir, uno de los retos de las investigadoras y los investigadores cuando ya estamos trabajando es que hay un momento que te vuelves senior y a veces esto implica volverte estúpido, volverte un poco imbécil, porque nadie te controla. Y esto es un peligro, ¿no? Te tienes que autocontrolar. Y a veces caes en errores comunes de no ser suficientemente crítico con muchas de las cosas que generas. Con esos temas es muy fácil. Le puedes pedir algo para una persona externa o para tus propios productos filosóficos, y esto te da un feedback realmente interesante. Ah, lo mismo en relación a las narrativas y finalmente la generación de debates simulados, que evidentemente
se puede hacer con esos sistemas. De manera que creo que hay muchos beneficios delante de nuestro. Lo que pasa es que lo que exigen es que nos planteemos una revolución en cómo queremos enseñar y cómo queremos evaluar. Entonces, a partir de aquí, ¿qué queremos que nuestros alumnos sepan y qué queremos nosotros saber cuando utilizamos estas herramientas? Y luego simplemente, pues, utilizarlas de forma eficiente para generar discursos de más calidad. Y este es el objetivo. Muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto al debate. Muchas gracias. Vamos a comenzar la sesión de interacciones. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, Gustavo por ahí, acá en la sala. Gustavo, adelante. Y buenos días a todos. Muchas gracias por haber invitado aquí al doctor Jordi. Es verdaderamente un placer poder escucharlo así, digamos, más cerquita y en vivo. Eh, soy fan de sus cursos de la Universidad de Barcelona, de Humanidades Digitales, y hay otro el de Conocimiento y Inteligencia Artificial o Robótica y Epistemología. Ya no recuerdo bien el título, pero geniales los dos, ¿no? Yo quería plantearle, ¿no será que toda esta revolución tecnológica, en parte como usted ya dijo, pero es una cosa más determinante el hecho de que no, hay una especie como de ideología o de marasmo cultural que nos tiende a hacer pensar que hay una conexión entre humanos y computadoras, ¿no? O entre humanos y tecnología computacional. De tal suerte que nos quieren robotizar a los humanos y al mismo tiempo hay una humanización de las máquinas. Pero, digamos, eso es lo que está en la superficie, cuando en realidad lo que podría estar sucediendo es de que hay una determinación de la funcionalidad, de la eficacia avasalladora, ¿no? Es decir, el desarrollo computacional no es el desarrollo del conocimiento humano, sino de dispositivos de eficacia, de producir de la manera más, ¿verdad? Más gananciosa, en el menos tiempo, con el menor esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado eso, y por el otro, mm, ¿no será también que ahí en España y en Europa, pues creo que están a años luz del desarrollo de las TIC aquí en el ámbito pedagógico? Me parece, digamos, busco pues participo ahí en algunos eventos y todo esto, pero encuentro que hay como personas que ya están muy adecuadas a esto, muy entregadas a esto y que están haciendo cosas interesantes y todo. Pero también hay mucha gente y la gran mayoría, digamos, aquí me van a disculpar todos, pero yo vengo de una universidad de la provincia de México, eh, donde es como una cuestión de paradigmas, o sea, esto de las computadoras todavía les parece chistoso esta idea de que no, yo apenas y me dan miedo las máquinas, y apenas si le prendo. Pues por un lado está esta gente que incluso aunque parece querer sumarse al desarrollo de la tecnología, tiene pues problemas, o no problemas, diferencias ontológicas, paradigmáticas profundas, ¿no? Entonces ahí le pediría algún consejo, ¿verdad? ¿Cómo podemos sensibilizar aquí a los colegas, que pues que ya la mayoría son de más de 50 años, ¿verdad? En todo esto. Finalmente, si es posible, así algún tip rápido para que podamos tener cierto control sobre las tareas o los trabajos que nos entreguen los estudiantes productos de los GPT, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gustavo, por tus comentarios y sugerencias. Sí, yo creo que ya estábamos en un entorno académico
de capitalismo epistémico, cuanto más produces, cuanto más de estas métricas, es una salvajada y yo soy el primero que me quejo, pero soy una víctima y un colaboracionista de ello. Si miras mi currículum y dices, pero este está loco, ¿qué le pasa? No, no, quiero sobrevivir y necesito un sueldo y entonces, pues hacer ya lo hago a tope, ¿no? Pero no tiene ningún sentido. Con la introducción de estos sistemas, esto se va a desmadrar más, vamos a llegar a un punto muerto, no vamos a tardar demasiado, yo creo que 2 años o 3, y cuando gente con menos capacidad, porque claro, había una barrera que a veces era el inglés. Es que parece una tontería, pero imaginamos que a alguien de cualquier lugar del mundo le dijéramos, mira, este artículo lo vas a tener que escribir, pero en castellano de Argentina, ¿no? Y te dirían, pero tú estás loco, ¿no? Pero es que nos lo hacen a nosotros. Tú tienes que escribir este artículo y tiene que ser en inglés británico o americano. Y dices, y esto ya simplemente ya es como un filtro. De manera que estas tecnologías lo que van a hacer es que muchos de los filtros lingüísticos, formacionales, de acceso a bases de datos, de muchas cosas, se puedan superar. De manera que más gente, alguna buena y no tan buena, podrán generar mucho más productividad académica. Y esto va a saturar el sistema. Si no estaba saturado, que ya estaba, va a ser mucho más. Pero claro, es la lógica propia del publica o muere, ¿no? Entonces, va. Pues para este no va a haber más que redefinir realmente qué estamos haciendo aquí, si produciendo 50 artículos por persona cada 2 años o qué, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Pero bueno, otra cosa que a mí me lleva también a pensar es que muchas de las cosas que producimos tampoco son muy originales. De hecho, estos sistemas son muy, muy buenos porque lo que hacen es estadística lingüística. Hay más probabilidad de que esta partícula venga detrás de la otra y en función de esta base de datos que sois vosotros, la inteligencia artificial no se inventa nada. Le damos millones de datos y conexiones entre estos datos y este sistema lo que hace es que cuando te hacen una pregunta busca la respuesta en función de la pregunta, más bien definida la respuesta más probable, más correcta, ¿no? Pero es un tema estadístico, no tiene nada que ver con el conocimiento. Y esto otra vez lo que nos lleva a pensar es decir, ¿somos tan originales? ¿Estamos produciendo conocimiento tan bien hecho? ¿O simplemente seguimos unas fórmulas, unas modas, unos tópicos, de manera que mientras estés dentro de la estructura, te van a continuar comprando? Respecto a lo de sensibilizar y tomar control, sensibilidad, yo creo que a ver, hay un problema, tenemos un problema con los humanistas y yo soy humanista, a veces no lo parece, lo digo porque a veces me dedico a cosas y siempre me estoy quejando de la gente de humanidades, pero hay como, y yo era la persona típica que cuando estudió el bachillerato dijo, yo no quiero ver un número en mi vida y estoy hasta las narices de la ciencia y yo solo quiero hacer griego y leer filosofía clásica. Y es verdad, sí era yo, pero cuando vives en un siglo que te da más herramientas poder pensar, pues está bien, pero el humanismo no es una posición que nos aleje de la tecnología, ni debe ser. Es decir, esta tecnología nos permite pensar mejor. Es decir, yo puedo generar discursos más precisos, más bien escritos, más correctos, que estén incluso a veces más allá, por ejemplo, de mi capacidad cultural. Por ejemplo, yo he utilizado prompts muy precisas para hacer interacciones con gente de otras culturas, para las cuales hay instrucciones civilinas en la redacción de ciertas estructuras en el momento de preguntar o de argumentar que se te escapan un poco porque son japoneses, porque son chinos, porque son coreanos. En cambio, si al sistema le dices, mire, voy a interactuar, voy a hablar, le voy a pedir de esta manera, por favor, ten todo esto en cuenta por esto y esto y esto. Y el sistema sí que lo puede hacer. Entonces te lees el resultado y dices, bueno, yo nunca habría sabido redactar esta carta o este texto de esta manera. Y esto está muy bien. De manera que yo diría que los humanistas tienen que entender que esta tecnología nos aproxima más al ser humano. Insisto, si no sabes hacer las preguntas correctas, es una tecnología vacía. No sirve, es que no sirve para nada, la respuesta es muy tonta. Cuanto más precisa y más buena es la pregunta, más da respuestas más precisas. Pero insisto, por sí solo es como un Elliot Chavan. Hay esta gente que tenía, pues no sé, los grandes, como el Luria, ¿no? Que había estudiado, los grandes memorizadores. Normalmente los grandes ejemplos de seres humanos que memorizan datos, siempre les pasa lo mismo. No saben encontrar patrones entre los datos. Hay muchos ejemplos de esto. De manera que con la inteligencia artificial os pasa lo mismo. Son sistemas que son capaces de encontrar patrones,
pero nosotros les tenemos que decir cada patrón sobre qué datos. Si tú sabes hacer las preguntas, insisto, las preguntas correctas, entonces tendrás respuestas muy precisas, más precisas incluso que antes, porque yo puedo hacer mi investigación y combinarlo con todo lo que se ha escrito de sociología, con todo lo que se sabe de antropología, con todo lo que se sabe de muchas disciplinas, o combinando cosas que no harían. Yo, por ejemplo, a veces hago experimentos con ChatGPT que en una facultad de filosofía no podría decir. Tú no le puedes decir a un especialista en Wittgenstein que encuentre similitudes entre Wittgenstein, el joven Heidegger y yo qué sé, todos los koans del budismo zen. Porque te dirá, esto son chorradas, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el discurso, bla, 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 bla. Pero estos sistemas, si le das buenas preguntas, dice, vamos a encontrar, ¿por qué no? Hay conexiones entre todo esto, no hay prejuicio. Y esto es lo interesante, que permite pensar de forma más coherente. El control, tu último comentario, el control. Ah, si utilizamos lo que hacíamos hasta ahora, hacedme un trabajo sobre esto, hacedme un diccionario sobre estos conceptos, redactadme un artículo, hazme un breve ensayo, esto ya está, olvidaos, esto ya no hay forma, es decir, aunque haya herramientas de ver si el sistema ha utilizado un lenguaje, que hay patrones lingüísticos que son de inteligencia artificial generativa, tampoco es tan relevante. Lo importante es hacer, bueno, tal vez algunas pruebas van a tener que ser presenciales y otras con asistencia. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago con alumnos es, os voy a pedir algo, pero os voy a pedir todo el árbol que hayáis utilizado con ChatGPT, todo el discurso entero. Quiero ver todos los prompts que hayáis utilizado. Lo voy a leer todo. El ejercicio final va a ser el último texto generado por el sistema, pero quiero ver todos los prompts que hayáis utilizado siguiendo estas instrucciones de todas estas premisas para trabajar argumentativamente. Entonces, claro, es cuando el alumno tiene que demostrar que le ha preguntado y cómo. Entonces, si sabe buscar sesgos, pedir estructuras, analizar estructuras, evaluar si algunos de los datos son correctos o no. Entonces, esto te da calidad. De manera que se pueden diseñar estrategias para tomar el control, pero cambiando las estructuras. Tal vez ahora somos verificadores del proceso, ya no somos los que vemos el producto final, porque el producto final es la combinación entre una máquina y un ser humano, que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo. Es decir, cuando yo escribo, yo ya no escribo yo utilizo unos artículos que cito, una máquina que me ayuda a mejorar la gramática o que corrige yo qué sé, yo escribo muy rápido, no soy disléxico, pero me aproximo y, bueno, suerte que hay sistemas que me facilitan ir solventando errores sobre la marcha. Pues también a nivel conceptual. De manera que lo que creo que va a dar el control es pensar realmente qué queremos que aprendan, qué realmente queremos que aprendan, diseñar algunas pruebas específicas y luego trabajar con la inteligencia artificial para conseguir estos resultados de una forma que lo podamos verificar. Pero no considerar que es un enemigo, porque no es un enemigo, no es como el ajedrez. El ajedrez, una cosa evidentemente va a ser todavía no existe. Cuando aparezca filosofía generada por inteligencia artificial de forma autónoma, estaremos en otra liga, como hoy en día el ajedrez, ¿no? O el Go entre máquinas. La liga entre máquinas está a una dimensión superior a la de los seres humanos. Pero no pasa nada, hay una liga para seres humanos donde hay puntos, elos, donde hay jugadores de primer nivel que juegan sus torneos y ganan su dinero, y luego hay las máquinas con las que se entrenan, que evidentemente han modificado la forma de jugar el ajedrez. El entrenamiento con inteligencia artificial en los últimos 35 años ha transformado totalmente el ajedrez, pero al mismo tiempo no han acabado con el ajedrez. El ser humano le continúa interesando jugar al ajedrez y lo mismo podemos hablar con la argumentación, es decir, la formalidad no agota el debate, ¿sí? Pero lo que es importante es diseñar estrategias para poder evaluar el propio debate y esto creo que es lo que tenemos que hacer las personas que nos dedicamos a enseñar. Además, hacer ver a la gente que se dedica que estas herramientas son aliadas. Yo creo que son grandes aliadas. A mí me han mejorado. Y mi productividad no solo ha aumentado, sino que yo creo que ha mejorado en algunos casos, porque me permite analizar cosas con un nivel de precisión mucho más elevado de lo que hacía antes. Pero bueno, esto cada uno lo tiene que ver. De manera que yo creo que yo sería optimista, yo soy bastante tecnófilo, pero claro, evidentemente hay muchos retos detrás y también tiene que haber controles para que no haya picaresca, para que no haya engaños y haya gente que no tenga unas capacidades y obtenga los títulos.
En algún momento lo van a pillar, esto es lo típico, en algún momento te van a pillar, pero el problema es que puede hacer daño en unos puntos importantes de la carrera de otras personas. Pero bueno. Gracias. Ya estamos casi sobre tiempo. Vamos a dar una pregunta más. Teresita, por favor. Gracias. Jordi, tengo dos preguntas. Una es la siguiente. En el caso de, por ejemplo, ahorita que has interactuado con el programa para dar clases, no sé si has identificado, voy a llamarlo así, qué modelo de argumentación está detrás cuando se hacen debates. Supongo que el chat GPT ha de tener algún entrenador de debates, o sea, no sé si sea información accesible por esto de la opacidad de la información que luego tienen las empresas. Y la segunda cuestión es cuando dices que nos ayuda a mejorar, digamos, este tipo de tecnologías en alguna habilidad, mi pregunta sería, ¿quién evaluaría, digamos, si es el mismo sistema el que nos da la oportunidad de evaluarnos o nosotros, digamos, entramos ya con una cierta formación y como comentaba, tiene un entrenador en donde tú precisamente afinas estas habilidades, pero ya tienes como una preparación previa? O si con esa preparación, digamos, cuando cometes errores, el mismo sistema te va corrigiendo o tiene que ser externa la evaluación. Gracias. Vale, gracias por tus preguntas. Modelo argumentativo oficial no existe. Lo que existe es la posibilidad de pedirle cómo quieres que lo haga. Es que es exactamente, si tú le quieres, si le dices, hazme una argumentación deductiva con unas premisas claras que sigan una estructura de un tipo, le puedes incluso decir el árbol argumentativo que quieres que siga, incluso si quieres que utilice, o si quieres que introduzca sesgos, le puedes decir de forma de soporte en un proceso argumentativo retórico, introduce, por ejemplo, una falacia que no sea muy grave, pero que sea un recurso estilístico para atraer la atención, ¿no? Y el sistema lo va a hacer. Es decir, es como el gran sofista, es decir, sería como la gran pesadilla de Platón, ¿no? Es decir, llegar a este punto donde la máquina puede decir lo que quieras. De manera que no hay una forma estándar que te responda, sino en función de lo que tú le pides. Es decir, lo más interesante de estas máquinas es no darle, es que hay gente que conversa como si fuera una persona y esto es muy tonto y funcionan bien, pero esto es lo menos relevante. Es que le puedes decir todas las condiciones. Trabaja como si fueras un profesor de retórica que utiliza estas herramientas y habla de esta manera y utiliza estos recursos y cuando escribes una respuesta, argumentala diciéndome el punto clave, un contraargumento, un ejemplo, es decir, si le das todas las instrucciones de cómo quieres que piense, lo va a hacer sobre el tema que quieras y como quieras. Es decir, insisto, lo más relevante es cómo tú le preguntas y le das todas las variables de cómo quieres que piense. Es que esto es lo que es fascinante. A mí, incluso ahora, llevo un año trabajando en este sistema, incluso ahora me continúa fascinando. Es decir, es que es alucinante. Le puedes pedir, es como los Reyes Magos, pero hecho como un filósofo que te va, un asistente filosófico que te hace lo que tú quieras. Por lo tanto, esto te contesto parcialmente la segunda pregunta, que es decir, esta mejora que se tiene que hacer, ¿la hace la máquina o vamos a hacer que hace nosotros? Es que necesitas una gran formación para obtener unos resultados potentes de estos sistemas. Es decir, ah, no hay... Esto es como cuando apareció Internet, para que nos pongamos en mente y se dijo, se empezó a decir, bueno, esto la gente ahora son unos viejos, no lo vais a hacer muy bien, pero cuando aparezca la primera generación que haya nacido con Internet, serán nativos digitales y lo van a hacer muy bien. Y los resultados reales de sus resultados en su capacidad de redactar, buscar datos, verificar datos, escribir, encontrar lo que era pertinente o no, es que daban peores resultados hace 10 años las personas de 18 o 20 que los de 35, 45, 50. ¿Sí? Es decir, la capacidad crítica de saber buscar los datos pertinentes, seleccionar las fuentes correctas, esto es el gran problema hoy en día. Y los jóvenes a veces pues, son nativos en tocar botones y ir de un lugar al otro, pero no la capacidad de estudio. De manera que en el proceso de
automejora y de utilización potente de estas herramientas, tiene un valor fundamental la formación del usuario. De manera que tienes que enseñar a pensar. Por ejemplo, me remito a mis estudiantes de Critical Thinking de mi curso de verano en la Universidad Autónoma de Barcelona. Gente de todo el mundo, de gente de ingeniería, de lingüística, de biología, de química, de historia, de muchos países. Pero cuando les dices, vamos a argumentar utilizando una máquina, les tienes que decir, bueno, y qué es un argumento? ¿Y cómo se genera un argumento? ¿Y qué tipo de argumento? ¿Y qué extensión? ¿Y qué forma tiene que tener? ¿En qué contexto retórico? ¿De qué manera? ¿Con qué herramientas? ¿Sí? Entonces, cuanto más sabes, insisto, es que esto es lo más socrático que se ha creado en la inteligencia artificial. No da respuesta. Lo que te exige es hacer grandes preguntas. Si le haces muy buenas preguntas con delimitaciones muy buenas de lo que se llaman promptings, el resultado es estratosférico. Y en ese sentido, exige que sepas mucho para obtener los resultados. No nos va a quitar el trabajo como tal y ni va a hacer grandes aportaciones de forma automática. Es decir, solo hace cosas buenas si le pides cosas buenas. Entonces, si sabes hacer muchas preguntas con muchas instrucciones y subinstrucciones, el sistema responde muy bien. Pero no está predefinido. Es como si fuera todos los filósofos del mundo y ninguno al mismo tiempo. Y esto es muy interesante. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso a la segunda presentación. En este caso es una ponencia que presentarán Laisha Belén Domínguez Santis y Diana Lisbeth Ruiz Rincón de la Universidad Autónoma de Chiapas. Su ponencia se titula Argumentación multimodal como fundamento teórico para una propuesta didáctica en la enseñanza de la ética en el nivel medio superior. Las escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días de este lado del hemisferio. Buenas tardes, tardes, noches por otros lados. ¿Sí me escuchan, verdad? Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, la ponencia que se va a presentar, el tema que se va a compartir el día de hoy, eh, que ahorita Laisha me va a hacer favor de empezar a... Sí, puedes compartir, ¿verdad? Perfecto. La primera diapositiva, con toda confianza. Es este ejercicio. Yo nada más quiero apuntar algunos detalles antes, porque no me interesa tomar protagonismo de este ejercicio, que realmente a quien involucra es a Laisha. Y quien tiene que lucirse, pues es ella. Estos ejercicios que hacemos que venimos haciendo en el coloquio internacional de argumentación y retórica, a la que la Universidad Autónoma de Chiapas fue invitada a participar en Aguascalientes, en la segunda emisión, este, hace ya unos 5 años. Inició, bueno, la invitación y se comprendió así como un foro, un espacio para poder intercambiar algunas investigaciones, lecturas, posiciones, ¿no? Incluso suposiciones respecto a la argumentación, a las teorías, ¿no? A su enseñanza. Este, y bueno, justamente pues una de las motivaciones de esta ponencia es transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? Compartir, permitir también que el espacio sea utilizado por las siguientes generaciones que van a ser quienes se encarguen pues de ir ampliando estas fronteras del conocimiento, un poquito cercano a lo que planteaba el doctor Jordi en la presentación anterior, con los recursos con los que dispongan, ¿no? No solamente filosóficos, teóricos, conceptuales, sino también tecnológicos. Y eso es fundamental. Entonces, la presentación que se titula, ya el coordinador de este sexto coloquio, Marc, presentó el título, Argumentación multimodal como fundamento teórico para una propuesta didáctica en la enseñanza de la ética en el nivel medio superior. Es el tema de la tesis de licenciatura que está
estamos trabajando con Laisha, yo como asesora, pero ella ya como tesista, estamos trabajando, la estoy acompañando en la medida de lo posible en el desarrollo eh, de esta investigación que está iniciando, pero no en ceros. Esto lo planteo brevemente porque Laisha es estudiante acaba de pasar al último semestre de la licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Chiapas. En el último semestre, pues nada más llevan una materia que es un taller, que es la elaboración de tesis. Entonces, prácticamente, digamos, ha concluido su trayectoria formativa en el pregrado, pero desde hace, ya me corregirá ella, que insisto, es la que conoce el ámbito, desde hace un año, año y medio, se viene desarrollando, se viene desempeñando también como docente en el nivel medio superior, específicamente en la preparatoria del estado número 5 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, bueno, carreteras a Chiapa de Corzo, impartiendo asignaturas de corte filosófico, entre ellas la materia de... Entonces, esta investigación obedece a una necesidad específica en el desempeño de profesional de su práctica docente. Entonces, la invitación, aprovechando el espacio y justamente la dinámica que motiva nuestras participaciones es justamente la interacción, el poder recibir sugerencias, comentarios, ¿no? Que le permitan a Laisha ampliar su perspectiva, ampliar incluso la comprensión de los temas que estamos trabajando, sobre todo ya en su investigación. La siguiente diapositiva, Laisha, ya para ya cederte el micrófono, dije que no voy a acaparar. Ahí. La presentación tiene estos momentos, está estructurado de esta manera. Cada uno de ellos se va a desenvolver oralmente en su presentación, Laisha, que además, tengo que decirlo, ha sido una estudiante bastante comprometida, muy brillante, y bastante responsable en toda su trayectoria, razón por la que la invitaron a dar clases, porque fue un profesor que se jubiló de la licenciatura recientemente, quien la invitó a dar estas clases en la prepa. Entonces, el primer momento es, bueno, va a presentar el problema de la investigación, justamente surge desde su práctica docente, la hipótesis que genera, la propuesta de su investigación, la estructura capitular, y bueno, ya empieza con lo que la lleva a elegir, ella ya dará sus razones por qué eligió la teoría de la argumentación multimodal de Michael Gilbert para poder emplearla como fundamento para el diseño de un instrumento didáctico. Sí, y los avances y las tareas que tiene pendientes en su investigación. Bueno, pues esperando, claro, que la retroalimentación pues, sea positiva, que hayan buenas sugerencias. Laisha ya sabe que hay expertos de la talla internacional, como la doctora Paula Olmos, el doctor Uber Marró, en fin, ¿no? Y los colegas también, que están en la UAM Guajimalpa, de manera presencial, en fin. Bueno. No le tomo más el tiempo a Laisha, apago mi micrófono. Muchísimas gracias por el compromiso y el valor de presentarte. Yo nunca presenté una ponencia en la licenciatura, tengo que manifestar mundialmente mi timidez. Ya fue hasta el posgrado que me obligaron, porque eso fue. Así que pues yo te reconozco, Laisha, el mérito. Adelante. Bien, muchas gracias, doctora, y buen día para todas y para todos. ¿Pueden escucharme? Antes de que siga con la presentación, ¿pueden escucharme? Adelante, Te Laisha. escuchamos. Ok, muchas gracias. Pues, como ya lo ha comentado la doctora Diana, eh, mi proyecto de investigación surge pues a través de mis experiencias dentro del sistema educativo en el nivel medio superior. eh, Tuve esta oportunidad gracias a un maestro, un doctor
que incluso dio clases. Laisha, perdón, no Repetimos, te ¿verdad? escuchamos ahora. Exacto. ¿No? Eh, Se pausó un momento tu audio. ¿Ya me escuchan bien? Ya. Ya, Perfecto. sí. Y bueno, les seguía comentando. Al estar dentro de un sistema educativo como es en el nivel medio superior, pues te encuentras con muchos desafíos, con muchos problemas y entonces pensé, pues, cuáles podrían ser, no sé, algunos métodos o estrategias para poder, no sé, tener una mejor didáctica o cuál sería la mejor forma de poder enseñar ética en el nivel medio superior. Y fue cuando decidí desarrollar esta investigación sobre la enseñanza de la ética en el nivel medio superior. Como lo dijo la doctora, y estos van a ser el contenido de la presentación. Bueno, el primer punto, ¿de dónde surge el, el problema e hipótesis? La enseñanza de la ética se encuentra con una gran cantidad de desafíos que surjan la efectividad y el impacto de la didáctica de la ética, pues problemas pueden surgir en gran cantidad. Puede ser el relativismo, diferentes formas en cómo enseñar, incluso no puede ser de parte del docente. Por ejemplo, en el nivel medio superior, yo me he topado incluso cuando tuve clases en preparatoria, que mis maestros, o sea, de filosofía, pues no tenían esta rama específica, o perdón, este perfil específico en filosofía, sino que eran maestros que tenían un corte de derecho, no sé, eran sociólogos, etcétera. Y entonces como que desde ese punto pues hay ciertos pues desafíos que los maestros pueden cruzar y también los métodos de enseñanza, sino que la superficialidad, por ende, de que no se tocan a fondo los contenidos éticos o filosóficos. También la memorización de los estudiantes. En el nivel medio superior y en antiguos modelos curriculares, eh, no se tenía esa parte de reflexiva, de argumentativa, y entonces, por ejemplo, los estudiantes y las estudiantes tendían mucho a esta memorización. Entonces, por ejemplo, y se veía en sus exposiciones, en sus tareas incluso, como que era un modelo demasiado cuadrado para ellos y no entraba ese aspecto de reflexión, de argumentación. Y pues ahí en ese primer momento surgen muchas preguntas. ¿Cuál es la forma adecuada para enseñar ética en el nivel medio superior? Incluso podemos preguntarnos, ¿existe una didáctica adecuada? Y si existe una didáctica adecuada para enseñar ética, ¿cuál es esa ética adecuada? Y pues es una hipótesis, ¿no? El modelo ya es cuando encontramos el modelo multimodal de Michael Gilbert, empleado como fundamento para el diseño de la didáctica en la enseñanza de la ética en el nivel medio superior. ¿Por qué? Porque este modelo multimodal permite tener herramientas para razonar, evaluar argumentos, no sé, y poder, si la aceptabilidad de las premisas, etcétera. Y lo que más me gustó de la argumentación multimodal de Michael Gilbert es de que tome en cuenta este aspecto lógico, pero también un aspecto emotivo, ser sensible a sus emociones, porque en todo momento estamos dialogando, en todo momento estamos hablando con ciertas personas y todos, y no solamente en un ámbito educativo, en un ámbito, no sé, de trabajo, incluso cotidiano, con nuestros familiares. Y siempre estamos generando argumentos, generando discusiones, diálogos, y estamos en una constante reflexión. Por eso, no solamente hay que contemplar
lado lógico, pero también ese lado emotivo, a ser sensible a sus emociones y también menciona muchísimas otras cuestiones que más adelante seguiré desarrollando. Por ejemplo, escuchar con cuidado, que el diálogo se torne de forma heurística. Pero esto es muy importante y lo logré notar con los estudiantes y las estudiantes, que también hay que tomar en cuenta ese lado lógico y emotivo dentro de las clases. Y claro, entonces, modelo de argumentación multimodal de Michael Gilbert me permitió realizar un instrumento diagnóstico que más adelante igual les iré presentando. La estructura capitular de la tesis cuenta con 4 capítulos. El capítulo 1, la enseñanza de la ética. Entonces, en este capítulo se aborda qué se enseña en la ética, de las teorías, todas las teorías éticas del ser, etcétera. Es como qué es lo que se suele enseñar en ética en los programas de nivel medio superior, o sea, todos esos contenidos. El capítulo 2, la ética en la nueva escuela mexicana. Y ahora se preguntarán, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Pues para aquellas personas que no son de México, la nueva escuela mexicana es un proyecto educativo con un enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral, es decir, educar no solo para adquirir conocimientos y habilidades cognitivas, sino también y esto es muy importante, tiene algunos principios y los voy a citar tal y como está en la nueva escuela mexicana. El primer principio, conocerse, cuidarse a sí mismos. Segundo, aprender acerca de cómo pensar y no en qué pensar. Tercero, ejercer diálogo como base para relacionarse y convivir con los demás. Cuarto, adquirir valores éticos y democráticos. Y quinto, colaborar e integrarse en comunidad para lograr la transformación social. Entonces, desde aquí hay como plantea la nueva escuela mexicana estos principios de que, bueno, la educación debe de estar en una transformación constante y esto es la base, la estructura pedagógica y también que se va apoyada de un modelo curricular común. Y este modelo curricular común pues se apoya en diferentes áreas del conocimiento. El área de conocimiento humanista, pues la otra es, pero nos vamos a centrar en la humanista. En humanidades, pues lo más importante para la nueva escuela mexicana y para el marco curricular común del nivel medio superior es no solamente generar personas o que a futuro, digamos, puedan ser trabajadores, porque desde que entramos en la escuela, lo que nos enseñan es, bueno, te estamos generando, dando las herramientas para que en un futuro puedas integrarte en no sé, en un medio laboral. Y no solamente es eso, sino que la nueva escuela mexicana no solamente quiere crear personas trabajadoras en un futuro, sino también que respetar ese lado humano, que pueda relacionarse con todos, digamos que con todas las personas a su alrededor. Entonces, la ética dentro de la nueva escuela mexicana es muy importante. Entonces, la enseñanza de la ética es importante porque la ética, además de formar personas, estudiantes, también les da herramientas y, digamos, las capacidades para que en un futuro puedan, no sé, desarrollarse, incluso transformar a su sociedad. Pero entonces, por ende, la enseñanza de la ética en el nivel medio superior debe ser, pues, debe tener una estrategia, la mejor estrategia posible. Y por eso yo pensé en cuál es esta ética. Y, y el modelo de Michael Gilbert, pues, se me hace, según a mi criterio, es el más adecuado para esto. Porque Michael Gilbert dice, en una discusión, no solamente contemplar ese lado lógico, sino también el lado humano. No estoy diciendo que esencialmente el humano es lógico, etcétera, pero también contemplar ese lado emocional que siempre está
pues dentro de nuestras relaciones humanas. Y el capítulo 3 que es el diagnóstico de la enseñanza de la ética. Entonces ahí se aborda la metodología, el diseño del instrumento, la recolección de información, categorías de observación y resultados. Aunque, pues, recalco, este es un proyecto de investigación que aún está en curso y estamos aún trabajando dentro de este capítulo. Y el capítulo 4 pues es el diseño de la herramienta o situación didáctica, pensando en generar una nueva estrategia o una propuesta didáctica. Entonces, la enseñanza de la ética como problema y la argumentación como solución. Bueno, entonces, ¿qué se enseña en este capítulo 1? Se aborda qué se enseña en ética. Pues se abordan, bueno, ciertos contenidos, ¿no? Los sistemas, los diferentes tipos, los sistemas filosóficos, etcétera, y etcétera, ¿no? Está el sistema filosófico de Kant, de Sócrates, etcétera. Pero siempre se queda en ese lado teórico. Por ejemplo, y lo he notado en diferentes modelos educativos. Por ejemplo, vuelvo a comentar mi experiencia personal. Cuando tuve clases en, de ética y filosofía en preparatoria, me enseñaban nada más este lado teórico. Y entonces se quedaba nada más en algo teórico, no había como tal una reflexión, solo era como, esto es el modelo, no sé, este es, perdón, el sistema ético kantiano y tal y tal y tal, pero jamás como que se profundizaba o había una reflexión, un, no, sino que se quedaba nada más en ese lado teórico, no había como tal una interacción entre todos. Y bueno, eso es uno de algunos de los desafíos que enfrenta la ética dentro del nivel medio superior. Y se recalca, pues, existe una forma de enseñar ética, cuál es la manera correcta de enseñar los contenidos de ética. Michael Gilbert dice que en toda discusión, por ejemplo, en la discusión digamos que en el sistema, del sistema ético kantiano, pues no solamente debe de haber una discusión, y esa discusión pues se debe ir desarrollando y hay puntos muy importantes, pues debemos considerar ¿qué es un argumento? ¿Cómo se construye un argumento? ¿Cuáles son los tipos de diálogo que se pueden tornar? Diferenciar qué es una discusión con una discusión, porque se me hace muy interesante que para él da dos conceptos de discusión, ¿no? Discusión, aquel que puede ser heurístico y aquella discusión que puede ser heurística, ¿no? Entonces, debe de ser una discusión que debe desarrollarse en torno digamos que, en torno a una percepción heurística. Entonces, se debe de respetar, debe de haber reglas en una discusión, incluso hay tipos de diálogo que intervienen, los modos en cómo se discute, porque hay diferentes modos, ¿no? El modo lógico, emotivo, etcétera. Entonces, todo esto, esta parte lógica, argumentativa, es muy importante en la enseñanza de la ética. Y lo más importante es de que esto se relaciona con la nueva escuela mexicana. Al desarrollar estudiantes que digamos que podamos permitirles desarrollar estas habilidades como de argumentación, de reflexión, ellos pues van a poder generar, digamos que, nuevos estrategias o mecanismos individuales que incluso pueden ayudarse en diferentes medios o en diferentes, digamos, situaciones de su vida, no solamente en la materia de ética, sino en diferentes situaciones. Incluso cuando tengan una negociación, cuando tengan ciertos problemas, cuando hablen con diferentes personas. Entonces, todo esto es importante. Y por eso es que la argumentación multimodal de Michael Gilbert sirve para el diseño de un instrumento diagnóstico,
porque la argumentación multimodal es un enfoque de análisis de argumentos que se centra en interacción de diferentes modos de comunicación, como el lenguaje, la imagen y el sonido. Según Gilbert, la argumentación multimodal es una herramienta útil para analizar argumentos en contextos en los que se utilizan diferentes modos de comunicación. Pues el diálogo está, incluso ahora estamos tornando un diálogo, estamos dentro de un canal de comunicación y pues esto es muy importante porque es un enfoque que se centra en interacción de diferentes modos de comunicación y esto permite el desarrollo del diseño de un instrumento diagnóstico. Entonces, tomé de este modelo de Gilbert sobre acerca de los argumentos, ¿no? Que explica que sobre lo que es polémico y sobre una polémica y una discusión. Las etapas de una discusión, bueno, que incluso está la confrontación, apertura, argumentación y conclusión. La confrontación cuando, por ejemplo, dentro de una clase de ética, estamos hablando sobre bioética, ¿no? Y no sé, y hay como confrontaciones, hay puntos que son, que difieren entre chicos, o sea, estudiantes. Y entonces en ese punto, cuando se dan cuenta que hay ideas diferentes, hay una confrontación de ideas. Entonces procede a ver como una apertura de discusión. Entonces, en esa apertura se declaran cuáles son mis intereses, cuáles son mis deseos y por qué estoy defendiendo mi idea. Entonces es cuando hay un inicio de discusión. Ya cuando hubo este primera instancia, ocurre, no, ya, como que la parte más fuerte, el desarrollo de una discusión, cuando ya se dan argumentos, incluso, y ya después se da, puede haber una conclusión, ¿no? Una conclusión. Y lo que me gusta es de que hay un acuerdo y también una deliberación, un acuerdo entre todos. También están los tipos de diálogo o de discusiones, de investigación, negociación y deliberación. El diálogo de investigación, el que ocurre al inicio, en la apertura, cuando hay una declaración de intereses, entonces yo, como parte, pues voy a, digamos que, investigar esa contraparte, cuáles son sus deseos, para que después digamos que en el diálogo de negociación, pues como que hay una negociación de ambas partes, ¿no? Estos son tus intereses, pero mira, podemos llegar a esto y esto. Entonces es esa etapa de negociación. Y por último, la deliberación, que es cuando se pueden llegar a acuerdos que puedan satisfacer a todos. Y se debe de tomar en cuenta también dentro de la enseñanza de la ética aquellos modos de argumentar. Este modo lógico, emocional, visceral y quisieral, porque no solamente podemos argumentar de forma lógica con argumentos, sino que también Michael Gilbert dice que también con algunos movimientos corporales podemos decir esa parte emocional, física, entonces se debe de tomar en cuenta. Y en el nivel medio superior, entonces como eh, me he notado que ellos no solamente pues realizan como argumentos lógicos, sino bueno, también utilizan este modo de argumentar emocional, visceral y que también debe ser pues tomado en cuenta. Y lo más importante, ¿cuál esencia? Debe de haber una cual esencia y argumentando se entiende la gente. Entonces, ese es el libro de Michael Gilbert, argumentando se entiende la gente. Entonces, tomar esta parte emocional, esta parte lógica, esa parte de cierta forma que le podemos llamar humana, que debe de ser respetuosa. Un diálogo siempre debe ser respetuoso, debe ser heurístico, debemos de pues tomar esta parte, de contemplar esta parte emocional. Y eso es cierto. Y esto, pues, él lo he ido retomando en clases, pues, no solamente, pues, aplicar estos modos de argumentar. Y creo que, pues, ha sido una buena vía. Y gracias a esto, este modelo, pues, hemos diseñado un instrumento diagnóstico.
Este instrumento diagnóstico pues se contempla en tres secciones. La sección uno pues solo son datos institucionales. La sección 2 están las instrucciones, el desarrollo, pues ahí en la sección 2 se desarrollan los dilemas éticos, etcétera. Y, y esto, en esta sección 2 para tenemos que volver a hacer como un diagnóstico de las habilidades de argumentación de los estudiantes. Entonces, para contemplar necesitamos pues un instrumento diagnóstico y y en el que se toma en cuenta los dilemas éticos. Aquí pues se dan unas instrucciones que para realizar esta actividad se cuenta con cierto tiempo, se va a plantear un dilema ético, se debe relatarlo, ¿no? Dentro de 15, 20 minutos y después de estos dilemas éticos es generar discusiones. La intención del diagnóstico es generar discusión pero se van a abordar de forma individual al inicio y después se va esa discusión de forma individual en equipos de 3 personas y después una discusión grupal. Pero el punto es eso, generar discusiones para ver el modo en que los estudiantes van a desarrollar digamos que esta discusión. Cuál es la forma en que desarrollan sus argumentos, cuáles son, si existen tipos de argumentos, si los construyen de forma correcta o no, cuáles son esos modos, si se presentan tipos de diálogos, si se presenta el diálogo de investigación, el diálogo de deliberación, de negociación, si utilizan el modo lógico de argumentar, si utilizan el modo emocional, visceral o quisieral. Entonces, después de eso, de plantear, ¿no? Este dilema que aquí está, por ejemplo, en esta sección 2.1, diálogo de investigación heurística. Hay un dilema individual, hay una pregunta, un beneficio individual o el propio o un bien común. Entonces se dan las instrucciones y se relata un dilema ético. Les leo rápidamente el dilema. Eres estudiante de una escuela preparatoria, estás en sexto semestre, tu rendimiento académico es excelente, eres un estudiante modelo que no se le dificulta aprobar las materias del curso. Sin embargo, la mayor parte de tu grupo tiene dificultad para entender los contenidos de cálculo integral, una materia. Si no pasan el examen de cálculo, no podrán graduarse por haber reprobado una materia importante. Sabes que tú sí pasarás la materia porque entiendes los contenidos a la perfección y como para poder ayudar a tus compañeros a pasar el examen, o sea, y por ende la materia. Entonces, aquí pues se plantea un dilema ético, ¿no? Entonces, se pone en esta situación a los estudiantes y ellos tienen que pues desarrollar no sé, un argumento de por qué es importante tomar cierta decisión para ellos, ¿no? Y hay ciertas alternativas sugeridas. Como es un dilema, pues es sí o no, ¿no? Se otorgan dos salidas. Entonces, se les plantea por qué la decisión que tomó es la más adecuada y cuáles son las razones por qué haría o tomaría esta vía. Entonces, este instrumento sirve para para poder observar pues este modo de discusión, si hay apertura, si hay confrontación, si hay presentación de intereses, etcétera, etcétera. Y en la sección 3 donde están los criterios de observación, las tablas de llenados de datos. Pues, por ejemplo, aquí en esta tabla, tipo de diálogo de investigación, y al momento de estar desarrollando esta aplicación del instrumento diagnóstico, pues tenemos que tomar en cuenta cuáles son los criterios, ¿no? Del diálogo de investigación, por ejemplo, escucha con cuidado, respeta los turnos para hablar, evita emociones fuertes, obedece procedimientos y datos acordados. Tiene la firme voluntad de ayudar al interlocutor
a que defienda bien su posición. Dos, realiza una investigación de ambas partes, puntos de vista, las identifica para exponerse ante ellas. Pues está su punto de vista, tiene intención, expone sobre la mesa sus fines y pues todos son discutibles. Ambas partes están trabajando para alcanzar los mismos fines. Pues estas tablas pues son con base a los criterios de del modo multimodal de argumentación de Michael Gilbert. Por ejemplo, si existe una investigación heurística, eh, y aquí están los criterios. También en la sección 3 que son los modos a argumentar, están las instrucciones y también se van a observar y llenar estas tablas. Si durante la discusión de los dilemas éticos existe un modo lógico, emplea argumentos lineales, tiene premisas y conclusiones fácilmente identificables y ocurre un modo emocional y un modo visceral. Entonces, de acuerdo a los desafíos que he notado dentro de la enseñanza de la ética, pues el modelo de Michael Gilbert ha sido como que el que ha encajado bien para poder, como estrategia, y también como estrategia para el fundamento del desarrollo de ese instrumento diagnóstico. Pues hasta aquí ha acabado mi presentación. Aceptaría algunas, no sé, comentarios o sugerencias, etcétera. Gracias, Laisha. Hay espacio para algunas intervenciones, si desean comentar algo. Hubert. Bueno, muchas gracias por la charla. Me ha parecido muy interesante y bueno, ha destacado mucho el modelo de Michael Gilbert que usaba en el diseño, pero creo que obviamente también tiene muchas otras fuentes que han aparecido, como por ejemplo, y no ha mencionado, como la pragmadialéctica, cuando ha hablado de las etapas de la discusión, y también la teoría de diálogos de Woolton y Crabbe, por ejemplo. No me ha quedado tan claro cuáles son, digamos, las fuentes de la rúbrica de evaluación que ha diseñado, que me felicito, me ha parecido muy interesante, y únicamente una recomendación, y es que acaba de aparecer este año un libro de Claire Polo que se llama El debate fértil, que se ha publicado, se ha traducido al español en Bogotá y que también destaca el papel de las emociones en la argumentación y además lo estudia en el medio escolar y creo que le podría resultar útil. Y por lo demás, felicidades por su contribución. Gracias. Laisha, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias por aquella sugerencia. No había contemplado sobre este nuevo libro y sí se aceptan las sugerencias, etcétera. Por ejemplo, también dentro de este modelo también se contemplaron, por ejemplo, las ideas de Adela Cortina, ¿no? Que también hay que contemplar para la enseñanza de la ética, ¿no? Que es ética, se debe de contemplar este modo lógico y también este modo emocional para ello. Entonces, me parece muy importante. Gracias. Bien, por aquí Ángel había alzado la mano, después están Cuitláhuac y Francisco. Laisha, hola, profesor Ángel González de la Universidad Autónoma de Nayarit. Eh, Mira, serían muchas cosas, pero creo que la más relevante es esta. Me interesa comentar lo siguiente. Estoy de acuerdo contigo, de hecho, creo que muchos de los que somos formados en filosofía tuvimos esa sensación en algunas clases de ética, que si bien no es generalizable, pero desafortunadamente parece que es la tendencia. Es decir, estoy en una clase de ética y el profesor o profesora, entre sus buenos deseos, pero sus limitaciones, muchos lo que hacen es decirnos las teorías que hay, ¿no? Y uno queda con una insatisfacción de, bueno, pero ¿y qué hago con esa teoría o cómo analizo, ¿no? Sí creo que la teoría de la argumentación, varias teorías de la argumentación pueden apoyar en ese sentido. Hay un texto, no sé si tú lo conoces, seguramente, si no tú, tu directora, si así entendí bien, Diana, lo conoce, de James Rachels, Introducción a la Filosofía Moral,
Y me parece que es un texto que logra mostrar cómo la ética puede ser estudiada sin que sea meramente un desfile de erudición de teorías, ¿no? Hay este problema, hay esta situación dilemática, esta es la argumentación y la teoría X, Y o Z diría esto, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque en tu trabajo tú lo enunciaste también, pero no me queda claro y quisiera que tú ampliaras un poco. Cuando uno dice sobre la clase de ética, o te estás enfrentando a eso, a cómo compartir con el grupo de estudiantes que compartes lo que una teoría ética en efecto puede aportar, qué se discute, etcétera. Y otro distinto es cómo los estudiantes discuten los dilemas morales, ¿no? Si una cosa es que distingan entre la teoría de Kant, la teoría del utilitarismo, y otra cosa es cómo los llevas a enfrentar a ellos las discusiones de índole moral. Lo que tú estás presentando, y por lo que conozco de Gilbert, me parece que estaría más próximo a esto segundo. De hecho, a Michael, conociéndolo, si uno le plantea esta cuestión teórico-filosófica, no creo que le interesara, ¿no? Él va a situaciones concretas, cómo realmente o cómo él supone que argumentamos las personas, y quizá esa distinción sea muy importante en tu trabajo, porque si no, pareciera que estás hablando de la clase de ética y de repente das un brinco a que lo que importa es que los muchachos dialoguen, te centraste mucho en la parte emocional, eh, y eso creo, insisto, que tiene que ver más con las discusiones. No sé si has reflexionado eso ahí al respecto y si no, ¿qué opinión te merecería esto que acabo de explicar, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, pues como sí lo ha dicho, dentro de estas experiencias nos hemos topado con esta parte de que las clases, por ejemplo, de ética o filosofía, nos quedamos con ese enfoque nada meramente teórico y pues no ocurre como una reflexión a ello, no hay como no hay una argumentación, sino simplemente esto es, hay que memorizarlo y con que te sepas qué autores son, cuáles son las ideas centrales y no como tal, por ejemplo, aplicar, digamos, que las ideas digamos, de ciertos sistemas filosóficos y llevarlo como a una práctica, porque pues la ética pues es una rama aplicada pues de la filosofía, entonces los dilemas éticos, entonces todo esto se debe de llevar como a la práctica, ¿no? Como debe de haber un enfoque de, no sé, de acción participativa entre todos. Y claro, sí, pero para llevar a, digamos que a otro lado esta dimensión teórica, pues obviamente es importante pues la argumentación, digamos que el desarrollo de, de, de la discusión y tomar en cuenta pues muchos elementos de los argumentos, cómo se argumenta ciertas cosas y pues sí, claro que es muy importante esta parte de llevar los contenidos teóricos también a otra parte, y no solamente que se quede en cierto como que en algo superficial. Entonces es importante, claro, llevar a otra dimensión los contenidos éticos, pero y sí tomar en cuenta digamos que los modos de argumentar, esta parte lógica, argumentativa, la retórica, etcétera. Pero pues sí, digamos que el modelo pues, que se ha acomodado para mí o el que de entre todos que he analizado, pues el de Michael Gilbert me ha parecido, desde mi perspectiva, experiencia, corta experiencia, ¿verdad? Porque es relativamente corta, la más adecuada, por así decirlo. Entonces, esa sería, no sé si respondo a su pregunta y todo. Sí, muchas gracias. Las demás observaciones, si me lo permites, te las haré llegar a través de Diana. Gracias. Gracias. Laisha, ¿podrías dejar de compartir la pantalla para ver a los que... Bueno, Cuitláhuac, les pido solo por favor, ya estamos un poco sobre tiempo, traten de hacer preguntas concisas. Muchas gracias.
Sí, gracias. Disculpo, aquí me parece que no puedo acceder a la cámara, así que me disculpo de antemano, ¿no? Bueno, Cuitlahua Rodríguez Campos de la Universidad Autónoma de Nayarit. Una pregunta para la compañera. Ponía como ejemplo usted su vivencia o experiencia en tanto su etapa de estudiante en la educación media superior. Nada más quisiera hacer una pequeña diferencia. Por ejemplo, quiero pensar que cuando usted estudiaba todavía no había la reforma que se acaba de dar ahora en el 2022 y 2023 para el marco curricular común de la educación media superior, ¿no? Y ahí estaba muy definido la asignatura de filosofía, la asignatura de ética y la asignatura de introducción, de lógica, ética e introducción a la filosofía. Mi pregunta va en el sentido, sí, de ahora con la nueva propuesta del marco curricular común que se divide en humanidades 1, humanidades 2, humanidades 3, y que humanidades no solo es filosofía, sino que es literatura, historia, lingüística, incluso artes y demás. Si usted vislumbra alguna dificultad en cuanto a la cuestión de la enseñanza de la ética, si es que la vislumbra en cuanto que habrá que rastrear cuáles son los temas que atañen específicamente a la enseñanza de la ética en cada una de estas, digamos, asignaturas de humanidades. Primero, si vislumbra que eso sería un problema, ahora este marco curricular común para el desarrollo del proyecto que usted está presentando, y si lo vislumbra, ¿en qué sentido han pensado en que pudieran salvarlo? Sería todo, gracias. A ver, voy a tratar de responderlo porque sí es una pregunta un poco extensa. Y sí, y el marco curricular común pues está de la mano de este proyecto de la nueva escuela mexicana. Y la nueva escuela mexicana pues tiene ciertos principios que está pues sumamente relacionada, está en relación con el desarrollo de este marco curricular común de el nivel medio superior. Y sí, como bien lo ha dicho, esta parte de humanidades no solamente contempla pues la materia de ética, sino también literatura, este, entre otras materias. Y no creo que este nuevo modelo curricular sea como impedimento para una propia enseñanza de la ética. No creo que sea así, que vislumbre en cierto sentido, sino que también quisiera pues decirles de que, bueno, desde mi punto de vista, pues es un marco curricular que apoya, digamos que esta parte de humanidades y, bueno, algo que sí pues no ha sido tan gratificante, ¿no? Pues que se ha visto la filosofía, por ejemplo, en México, ¿no? Que ha tenido digamos que algunos desafíos, pero con, digamos, estos principios de la nueva escuela mexicana y, por ejemplo, como que este desarrollo, estructura del modelo curricular, no quiere plantear, o sea, el modelo curricular, al igual que la nueva escuela mexicana, no quiere estudiantes que memoricen, estudiantes que pues sean, digamos que competitivos académicamente, ¿no? Académicamente. No solamente quiere la transformación de eso, sino también la transformación de estudiantes, no de estudiantes, personas, pero sobre todo humanos. Por eso es la tarea importante de humanidades. Entonces, por ende, la ética debe de tener como un papel sumamente importante, porque aquí, pues, la ética, pues, eh, tiene como este papel de desarrollar, ¿no? Personas humanas, que aquellas que puedan tener capacidades o ciertas herramientas para que en un futuro puedan ¿no? Tomar un rol social, etcétera. Pero los principios y digamos que los intereses, las tareas, el propósito del marco curricular común, creo que apoya a la materia de ética, sobre todo creo que la de ética, porque incluso menciona un lado humano, algo ético que pueda relacionarse. Y como di los principios, pero voy a ser un poco más rápida, plantea de que quieren crear estudiantes que puedan conocerse a sí mismos, que aprendan a pensar, que aprendan y no en qué pensar, ejercer diálogo, que puedan relacionarse, adquirir valores éticos y democráticos y también integrarse a una comunidad. Entonces la ética ahí tiene un papel muy importante que ejercer.
no solamente dentro del marco curricular común, sino también dentro del proyecto de la nueva escuela mexicana. Y eso sería todo. No sé si he resuelto a su pregunta. Gracias, te contestó por el chat. Francisco, misma solicitud, por favor. Hay que tratar de hacer concisa la intervención. Gracias. Primero que nada, Laisha, felicidades. Pues sí, es difícil a veces exponer eh, frente a personalidades también importantes, ¿no? Y tan relevantes como este coloquio convoca. Bueno, ayer más o menos lo platicaba de una manera quiseral o visceral, ya tú me dirás. Este, si, digamos, este modelo gilbertiano, ¿no? Emotivista, eh, no te compromete con una especie de teoría ética emotivista, ¿no? Que digamos, por ejemplo, en la enseñanza, en la propia didáctica, ¿no? Eso por una parte. Y luego también si este mismo modelo, que es no solo Gilbert, ya también lo dijo por ahí el doctor Marró, pues está armado con otros elementos, ¿no? La pragmadialéctica, etcétera. Podría ser aplicable a otro tipo de, digamos, o replicable en otro tipo de ámbitos o de discusiones más allá de la enseñanza ética o de la ética, ¿no? Digamos, a veces pienso en teoría de la argumentación como una buena introducción a lógica, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que compartimos tu asesora y yo, ¿no? Y ya, bueno, pues felicidades y gracias. Claro, y este modelo no solamente puede quedarse dentro de la enseñanza de la ética, sino que también a diferentes situaciones. Por ejemplo, en negociaciones que tenemos en nuestra vida diaria, en cómo negociar, o por ejemplo, en nuestra vida laboral, etcétera. Entonces, el modelo no solamente brinda, digamos que opciones o elementos que nos permitan no solo dialogar, negociar, discutir, y no solo, y por eso es de que debe de retomar no solamente los intereses de todas las partes, y algo muy importante es el acuerdo y la coalescencia de que en toda discusión o tratar siempre de llegar a un acuerdo, de ser respetuosos, de tornar una discusión heurística y pues no solamente, no es de que que esté contemplando, tratando de hacer como una, un modelo como emocional. No, eso es muy importante saber, sino que contemple el lado lógico, el lado emotivo y hacer un equilibrio entre estas ambas partes para poder desarrollar una discusión de la mejor forma. Y por eso es muy bonito, me parece muy bonito el título, argumentando se entiende la gente, ¿no? En una argumentación, en toda discusión, no simplemente el lado lógico, sino también ese nivel emocional que hay que respetar, si no, no estoy diciendo que debemos de centrarnos en las emociones como y ser emocionales completamente, no, sino que también se deben de tomar en cuenta los deseos para poder llegar a acuerdos, que ese diálogo sea coalescente. Ya solo para cerrar mi duda, entonces no te comprometería con un modelo ético específico, que digamos este tipo de didáctica. No, desde mi punto de vista, no. Bueno, gracias. Bien, muchas gracias.